Por esta introducción. A ver, Carla, el problema de fondo de la prisión preventiva oficiosa es este carácter automático. Por eso me parece extraordinariamente importante cómo el magistrado está plasmando con gran claridad el tema y decir, a ver, vamos a pasar a una etapa donde debatamos, donde se argumente, donde se presenten razones, porque en la lectura de las dos sentencias, Carla, de la Corte Interamericana, yo lo que aprecio es que el problema está ahí. Luego podremos discutir, y se los voy a plantear más adelante en el programa, ahora cómo justificamos en esta nueva etapa. Pero de entrada, un comentario, por favor, sobre este carácter. En fin, hay quien lo califica incluso de automático. Claro. Quizá el carácter oficioso es más técnico y que también es un término que ha dado lugar a su propio debate, pero coméntanos, por favor. Claro, creo que la riqueza enorme que tiene este pronunciamiento que lleva a cabo el magistrado es el cómo entender el término de oficio, que de hecho es una cuestión que varios habíamos planteado desde mucho tiempo atrás, creo que siguiendo principalmente la corriente del gran Alberto Binder, porque Alberto Binder se plantea creo que algo totalmente válido. Dice, bueno, ¿cómo debemos de entender de oficio en un sistema acusatorio? Porque tenemos esta línea de entender de oficio en un sistema inquisitivo. La pregunta clave para mí es, a la línea de lo que Binder manifiesta, ¿cómo entendemos de oficio en un sistema acusatorio? Y no podemos olvidar que aquí tenemos 5 principios rectores y que ese de oficio se debe de interpretar a la luz del principio de contradicción y del principio de inmediación. A mí me parece que esa es la línea muy clara que sigue el magistrado en esta determinación. Decir, de oficio significa la posibilidad excepcional que tiene la autoridad jurisdiccional de por sí misma traer un debate a la mesa y jalar y hacer eso, abrir debate. Porque no es lo mismo de oficio, automáticamente impongo la medida sin escuchar a las partes, sin garantizar derecho a una defensa adecuada, principio de contradicción, no sabía principio de inmediación. No se escucha. Claro, no se escuchaba. Había quienes llevábamos tiempo, me acuerdo que tú y yo lo platicamos en un programa antes de que viniera toda esta revolución, y Binder ha sido muy clara en esa parte desde muchos años atrás, cómo debemos de entender el término de oficio. Y creo que esa es la riqueza. De oficio significa la posibilidad excepcional que tiene el juzgador de jalar por sí mismo un debate a la mesa, abrir debate, escuchar a las partes y luego determinar qué medida cautelar va a imponer. Es un tema que probablemente nos llame mucho la atención, pero si lo vemos desde otra perspectiva, no es un tema fuera de lógica. Voy a poner un ejemplo, no me va a salir quizá del contexto, pero para que veamos que esto no es algo fuera de. ¿Qué pasa cuando un juzgador observa una defensa no adecuada? De oficio, jala el tema a la mesa como una cuestión totalmente excepcional al principio acusatorio para entonces buscar la posibilidad finalmente, claro, con su mecanismo natural de traer una defensa distinta para garantizar el derecho a una defensa adecuada, como algo totalmente excepcional a un principio acusatorio. Y creo que eso es justo la metodología que se propone y que creo que aquí lo importante es busquemos ya la forma de dar cumplimiento a los 2 criterios de la Corte Interamericana. Es lo que te iba a plantear, porque yo creo que, y el propio magistrado Salinas lo dice, a ver, es que ahorita ya tenemos esas 2 sentencias. Y también la Suprema Corte había dicho y había fijado criterios desde la ejecución en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación de casos de la Corte Interamericana, que las sentencias de la Corte Interamericana no se pueden cuestionar. Claro. Exacto. Dice, se tienen que aplicar en sus términos. Sí. Entonces, a mí me hace mucho sentido esta vocación que tú también ahorita subrayas, ya lo hizo el magistrado Salinas, de decir, a ver, busquemos la forma de cumplir, no de evadir. ¿Cómo queda el Estado mexicano, Carla Eustacio? Sí. Si estamos buscando el recoveco, estamos dándole la vuelta, cuando la Corte Interamericana nos podrá gustar o no el sentido final del fallo, pero es muy claro el fallo. Sí. Sí, O no. Es decir, a claro, ver, claro, claro. hay, Ahora, hay que cumplir o no. Digo, este es el mensaje, ¿no? Que Sí. creo que el Claro. propio programa debería de reforzar. No es el primer el Estado que ha sido condenado. Recordemos el caso contra Chile derivado de la película de La Última Tentación de Cristo. A reformar su Su constitución. constitución. Sí. Y Chile cumplió, ¿no? Bueno, como se debe, vaya. Aquí tenemos un problema de que no se acatan las sentencias, tristemente. Pensemos en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 sobre el tema del uso recreativo del cannabis. Desde el 2021 está Sí. condenado el Congreso de la Unión
a efecto de que reforme la ley. Sí. Y hoy por hoy no lo ha hecho. Sí. Eh, Metodologías hay varias. La metodología, por supuesto, de cómo se interpreta el término de oficio, la metodología que establece que la 293 no es impedimento, la metodología que sigue por la línea pro persona. Creo que hoy ese ya no debe de ser el debate. Hoy el debate es, debemos de buscar la forma de cumplir con estas dos condenas. Y para mí la parte más importante de garantizar el derecho que tienen todos esos imputados que hoy están en prisión preventiva oficiosa y que tendrían que estar llevando su proceso bajo otra medida cautelar, que creo que es la parte más importante del debate. con los que ya están, dices. Exacto. Todas, porque seguimos teniendo un sinfín de personas en prisión preventiva oficiosa. Bueno, el 42% realidad. según el INEGI. Y que muchas de ellas hoy deberían de estar llevando su proceso bajo cualquier otra medida cautelar o, lo que es peor, algunos de ellos bajo ninguna medida cautelar, sea la metodología que sea. Claro, entiendo que hay un largo debate que es muy interesante atrás de cada una de ellas, pero creo que lo importante es que busquemos ya que esas personas que deban de llevar su proceso en libertad lo lleven en libertad. Es que me parece que el hecho de recordar el alcance y significado de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorias del Estado mexicano es ese. Claro. El mensaje profundo es ese, ¿no? ¿Coincides en Sin la duda lectura? alguna, pero creo que aquí también tenemos que dar un mensaje social, porque de pronto tenemos la idea de que prisión preventiva es justicia y libertad es impunidad. Vaya. Y creo que es muy importante que nuestra sociedad comprenda que el proceso puede perfectamente llevarse bajo otra medida cautelar. Bueno, y el propio significado de lo que es la medida cautelar como tal, que no es la sanción. La sanción corresponde a una sentencia. Aquí estamos hablando de una medida de carácter meramente procesal al servicio de ciertos fines que ya el magistrado Salinas mencionaba. Ahora, en este contexto, Eustacio, yo veo una responsabilidad de los operadores jurídicos, Totalmente. porque ciertamente, tú mismo lo decías, bueno, la Corte Interamericana dice, reformen su constitución, el 19, párrafo segundo, pues es inconvencional, no es compatible con el marco de obligaciones internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, pero pues eso corresponde al poder reformador de la Constitución, y ustedes, operadores jurídicos, tienen ahora que asumir la responsabilidad. Y ahí es donde estamos viendo todavía un debate. Lo quiero poner así en términos muy diplomáticos, si me permiten. Sí, ahí, bueno, ¿qué ha estado sucediendo? Algunos tribunales incluso han estado solicitando a la Corte que ejerza la facultad de atracción. Hay otros tribunales incluso, por ejemplo, que existe ya la jurisprudencia regional, del Pleno Regional Centro-Norte en el sentido de la suspensión, y no obstante ello establecen que no la aplican considerando que existe otro criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíbe en un momento dado llevar a cabo esos efectos y que debe estarse a los normalitos del 166. Esto es, que continúe en prisión únicamente a disposición del juez de amparo por lo que a su libertad personal se refiere. Pero, oye, esa fórmula, qué bueno que la recuerdas, Estacio, porque a mí esa fórmula siempre me ha llamado mucho la atención. A ver, ¿y qué le cambia en sentido práctico a la persona? Pues nada. Bueno, pues entonces, sí, no. ahí es donde me parece que una justicia constitucional, como corresponde al Poder Judicial de la Federación, debería ser un poquito más acuciosa. Ahora, la Corte, recordemos, ya se pronunció en torno a la revisión de la prisión preventiva oficiosa cuando transcurren 2 años. Sí. Y ahí dijo que sí procedía, porque había la contradicción en cuanto a que unos tribunales decían es que no se puede revisar la prisión preventiva oficiosa, y otros sí. La Corte dice sí se puede revisar. Y ahí precisamente, como bien lo destacaste hace un rato, hace toda una narrativa de todos los precedentes ya que existe a propósito de la prisión preventiva emitidos por la Corte Interamericana. Y algo muy importante, dijo, ojo, yo aquí en este momento, dado la litis que corresponde a este asunto en particular, es únicamente si procede o no la revisión. Dice, yo me reservo el pronunciarme sobre la prisión preventiva oficiosa, cómo debe interpretarse en un futuro. Es que en ese momento no estaban las sentencias condenatorias. Además. Sí. O sea, yo creo que el escenario, como Era ustedes distinto. muy bien lo destacan, ahorita ya cambió, y yo creo que, perdón que vuelva a esta idea, pero la vocación del canal del Poder Judicial de la Federación es subrayar este compromiso
del Estado mexicano con un sistema al que México se sumó en ejercicio de su soberanía. Totalmente. Ahora, lo que no se puede reconocer una jurisdicción internacional que te emitan un fallo contradictorio que a lo mejor no es tan de tu agrado, y luego decir, no, yo busco la manera o apelo a una contradicción de tesis que en su momento respondió a otro contexto y que también tiene varias formas de ser leída porque, yo repito, a ver, lo que dice literalmente la sentencia cuyo ponente fue el ministro Arturo Saldívar es se deberá estar a lo que dice la Constitución. Y en el voto concurrente lo reitera el propio ponente. Ujú. Y el ministro Alfredo Gutiérrez también lo reitera. O sea, sí había ahí un punto de vista interesante.